Buenas tardes. Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a hacer un ejemplo para resolver el tema de salto hidráulico, ya que es un ejercicio que no nos dio tiempo de resolver durante el periodo normal de clases. Entonces, para ello vamos a resolver el siguiente ejemplo. Es el ejemplo 14.6 del libro de Robert Mott de la séptima edición y dice: como se muestra en la figura, el agua se descarga desde un depósito a razón de 18 metros cúbicos por segundo en un canal rectangular horizontal de 3 metros de ancho, el cual está hecho de concreto formado sin acabar. En un punto donde la profundidad es de 1 metro, se observa que ocurre un salto hidráulico. Determine lo siguiente: A. La velocidad antes del salto. B. La profundidad después del salto. C. La velocidad después del salto. D. La energía disipada en el salto. Y E. Indique a qué tipo de flujo pertenece cada una de las secciones evaluadas. Suponga que la temperatura del agua es de 15 grados Celsius. Entonces, veamos qué es lo que está sucediendo. Tenemos un depósito de agua que originalmente pues se encuentra cerrado. Sin embargo, resulta de que aquí hay una compuerta tipo esclusa. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo abro esta compuerta, automáticamente el flujo comienza a fluir por la parte de abajo, provocando que el agua circule en esa dirección. Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente en ese punto tenemos una profundidad muy baja. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad alta, pero a cierta distancia se genera un salto hidráulico. ¿Qué significa que se genera un salto hidráulico? Pues va a haber un punto donde la profundidad del agua va a cambiar respecto a la profundidad inicial. Y obviamente pues esto va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero para fines del ejemplo, pues aquí únicamente es una suposición, ¿verdad? Que se está generando un salto hidráulico según me está diciendo el problema. Y lo que me pide es encontrar desde el inciso A hasta el inciso E. Tanto la profundidad, bueno, la profundidad del punto 1 ya me lo dan, que me dicen que es de 1 metro, tengo que encontrar su velocidad. Luego tengo que encontrar la profundidad después del salto, que es Y2, y también la velocidad en ese punto. Y me pide también la energía disipada en el salto, o sea, cuánta energía puedo perder yo gracias a que se provoca este salto hidráulico. Y por último, indicar a qué tipo de flujo pertenece cada una de las secciones. La sección a evaluar va a ser la sección 1 y la sección 2. Entonces voy a determinar mis tipos de flujo para cada una de esas dos secciones. Entonces veamos que en canales abiertos el tipo de flujo se clasifica dependiendo del número de Reynolds y del número de Froude. Aquí ya no depende únicamente del número de Reynolds, ¿verdad? Como lo teníamos anteriormente en flujo de agua o de algún líquido a presión, sino que aquí depende de los dos números, tanto del número de Reynolds como número de Froude. Entonces, comencemos con el inciso A. Antes, recordemos que nos están diciendo que tenemos un caudal rectangular horizontal. Por lo tanto, vamos a tener esta sección para que no nos olvidemos qué forma tiene este canal, ¿verdad? Entonces, veamos. Primero, me están pidiendo, inciso A, la velocidad antes del salto. Entonces, veamos qué datos tenemos para encontrar esa velocidad antes del salto. Tenemos el caudal. Nos están diciendo que el caudal es de 18 metros cúbicos por segundo. Y tenemos la altura, que sería en este caso 1, y el ancho del canal, que me dice que es de 3 metros de ancho. Entonces tengo también el ancho. ¿Qué tengo ahí entonces? Tengo el área y tengo área y tengo caudal, ¿verdad? Entonces todos sabemos por la ecuación de la continuidad que con esos dos valores yo puedo encontrar el valor de la velocidad. Entonces yo tengo que la velocidad en mi sección 1
va a ser igual al caudal dividido el área mojada de la sección 1. ¿Cuál va a ser mi área mojada? Pues toda el área que va a contener líquido en esta zona de aquí. Entonces, calculemos lo que acabo de decir. Veamos que el caudal ya está en unidades del sistema internacional, por lo tanto no vamos a hacer ninguna conversión. Ahorita tenemos 18 metros cúbicos por segundo dividido el área mojada. Entonces, como habíamos visto, la base del canal es de 3 metros y la profundidad es de 1 metro. Esto porque es un canal rectangular. Si la geometría del canal fuera diferente, tengo que tener mucho cuidado a la hora de calcular, ya que va a depender de la geometría del canal. Así como dependiendo de la geometría, así van a ser los datos que voy a ir colocando en estas ecuaciones. Entonces, tengo que 18 metros cúbicos partido segundo, esto dividido 3 por 1, 3 metros cuadrados, esto va a ser igual a 6 metros por segundo. Y con eso yo ya tengo calculado mi primer inciso, que es la velocidad antes del salto. Ahora calculemos el inciso B. El inciso B me pide la profundidad después del salto. Entonces veamos que veo en el libro que me está dando una ecuación para calcular para calcular la profundidad después del salto, y va a ser igual a Y2, va a ser igual a Y1 sobre 2. Y1 pues es la profundidad que ya tenemos en el problema. Todo esto multiplicado por la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude de la sección 1 al cuadrado, cierro el radical, menos 1, cierro paréntesis. Entonces, esa es la ecuación para encontrar la profundidad en el punto 2. Sin embargo, me doy cuenta de que no conozco aún el número de Froude de la sección 1. Entonces, voy a ver cómo calcular ese número de Froude. Entonces me dice que el número de Froude en la sección 1 se calcula de la siguiente manera. Tengo la velocidad en esa sección dividido la raíz de la gravedad sobre la profundidad hidráulica. Y la profundidad hidráulica es YH1. Entonces veamos que la profundidad hidráulica no es igual a la profundidad. Aquí también tienen que tener mucho cuidado porque esa profundidad voy a tener que calcularla. Entonces, ¿a qué equivale esa profundidad? Esa profundidad hidráulica va a ser igual al área mojada de la sección 1 dividido T. ¿Y a qué equivale T? T es la longitud del espejo de agua. Vean, este valor de aquí es el de T. Entonces, para este caso, como es un canal rectangular, T es exactamente igual a B. ¿Por qué? No tiene ninguna pendiente en los taludes, pero si hubiera alguna pendiente en los taludes, por ejemplo un canal trapezoidal, pues entonces T habría que sumarle los laterales, ¿verdad? Igual, si fuera otra forma geométrica, si fuera un canal triangular, pues definitivamente ese valor de T también va a cambiar en función de la profundidad. Igual con un canal circular, ¿verdad? Si tenemos un canal circular, también el valor de T va a cambiar en función de la profundidad del líquido. En este caso, como es un canal rectangular, entonces ese valor de T para el ejemplo no va a cambiar. Entonces tengo valor de T, igual le voy a poner T1, y otra vez, de nuevo, tengo área mojada, lo mismo, tengo 3 de base, 1 de profundidad, dividido espejo de agua,
que tengo también 3, ¿verdad? Entonces tengo 3 metros. Entonces este 3 y este 3 se van y me queda que la profundidad hidráulica es de 1 metro. Repito, la profundidad hidráulica no siempre va a ser igual a la profundidad del agua. Ojo, depende mucho del espejo de agua. Para un canal rectangular sí, porque B es igual a T. Por lo tanto ahí no hay ningún problema. Pero si yo les cambio la sección, definitivamente el valor de T va a ser diferente. Entonces, una vez ya tengo esos valores, ahora yo ya puedo calcular el número de Froude. Entonces voy a calcular el número de Froude en la sección 1, y este va a ser igual a la velocidad en 1. La velocidad en 1 es 6 metros por segundo, dividido la raíz de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, por 1, que es la profundidad hidráulica. Y eso me da como resultado un valor para el número de Froude de 1.92. Veamos que ese número de Froude es mayor que 1. Entonces, eso nos va a servir a nosotros después para clasificar el tipo de flujo. De momento, únicamente lo vamos a dejar así, no le vamos a tomar mayor importancia en este momento. Entonces, como me están pidiendo la profundidad después del salto, entonces yo realmente lo que tengo que calcular es esto que está acá, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Y tengo Y2 va a ser igual a Y1 sobre 2. Y1 sobre 2 es 1 metro dividido 2 multiplicado por la raíz de 1 más 8 veces el número de Froude, que es 1.92, elevado al cuadrado, cerramos radical, menos 1 y cerramos paréntesis. Y ese valor de Y2 me va a dar igual a 2.26 metros. Y de esa forma yo ya tengo mi segundo valor calculado. Entonces ya tengo Y2, ya tengo dos respuestas para este problema. Ahora me piden la velocidad después del salto. Entonces veamos que la velocidad después del salto pues también es sumamente sencilla. Entonces hagámoslo aquí de una vez. Tenemos como otra vez fiándonos de la ecuación de la continuidad, vamos a tener que la velocidad en la sección 2 va a ser igual al caudal dividido el área mojada de la sección 2, y esto va a ser igual al caudal nuevamente 18 metros cúbicos por segundo dividido el área mojada, que en la sección 2 va a ser diferente, ¿verdad? Entonces yo voy a tener una altura de 2.26 en la sección 2 porque es la altura que yo calculé en el paso anterior. Entonces yo ahí voy a tener 3 metros por 2.26 y esto va a ser igual a 2.65 metros por segundo. Y con eso tengo calculado el inciso C de mi problema. Si ustedes se dan cuenta, este procedimiento es sumamente sencillo de resolver. Ahora, calculemos el inciso D, que el inciso D me pide la energía disipada en el salto. Entonces, para calcular la energía disipada en el salto, pues igual las ecuaciones ya me las dan en el libro y me dice que el cambio en la energía va a ser igual a la energía 1 menos la energía 2, y esto va a ser igual a la resta de Y2 menos Y1, que sería profundidad 2 menos profundidad 1, esto elevado al cubo, dividido
4 veces la profundidad 1 por la profundidad 2. Entonces esto va a ser igual a decir 2.26 menos 1 elevado al cubo, y eso dividido 4 veces 1 por 2.26. Y eso va a ser igual, voy a tener un cambio de la energía igual a 0.221. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy perdiendo 0.221 metros de energía provocados por este salto hidráulico. Entonces, ya tengo 4 incisos de los 5 que a mí me estaban pidiendo. Entonces hagamos el último inciso, y el último inciso vemos que es el de indicar a qué tipo de flujo pertenece cada una de las secciones evaluadas. Suponga que la temperatura del agua es de 15 grados Celsius. Entonces, veamos cómo resolver el inciso E. Entonces, veamos, tenemos la tabla A1, que es para las propiedades del agua, porque nos están diciendo que la temperatura del agua es de 15 grados Celsius. Entonces a mí me va a servir para el cálculo del número de Reynolds, me va a servir la viscosidad cinemática. Entonces voy a utilizar un valor de 1.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo para el cálculo del número de Reynolds. Entonces, hagamos el inciso E. ¿Se recuerdan que habíamos visto que el número de Froude para la sección 1 ya lo habíamos calculado, que es de un valor de 1.92? Entonces vamos a copiarlo nada más. Entonces tengo el número de Froude es igual a 1.92. Entonces ahí ya tengo el número de Froude. Ahora voy a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds para canales abiertos es igual a la velocidad. Voy a calcular para la sección 1, entonces sería velocidad 1 por radio hidráulico en la sección 1 dividido la viscosidad cinemática. Entonces, de los valores que nos están pidiendo ahí, lo que desconocemos es el radio hidráulico. Entonces, hagamos el cálculo del radio hidráulico. Entonces, radio hidráulico va a ser igual al área mojada de la sección 1 dividido perímetro mojado de la sección 1. Entonces, recordemos la forma del canal. Es un canal rectangular con una profundidad inicial de 1 metro y un ancho de 3 metros. Entonces, de esa forma vamos a encontrar área mojada va a ser igual a 3 por 1 en metros cuadrados, y el perímetro mojado va a ser igual a 2 veces el alto más la base. Y eso me va a dar como resultado 3 metros cuadrados dividido 2 por 1, 2 más 3, 5 metros. Entonces el radio hidráulico va a ser igual a 0.6 metros. Entonces ahí ya tengo yo el radio hidráulico. Ahora puedo calcular directamente el número de Reynolds. Y el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad en 1, que es de 6 metros por segundo. También ya lo habíamos calculado, fue el inciso A, 6 metros por segundo. Luego, radio hidráulico, 0.6 metros dividido la viscosidad. La viscosidad es igual a 1.15 por 10 a la menos 6. Entonces tengo 1.15 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Recuerden que el número de Reynolds es adimensional, por lo tanto metro por metro es metro cuadrado sobre segundo dividido metro cuadrado por sobre segundo,
se eliminan automáticamente todas las dimensionales. Por lo tanto, el número de Reynolds es adimensional y me va a dar un valor de 3.13 por 10 a la 6. 3.13 por 10 a la 6. Entonces, ya tengo el número de Reynolds y ya tengo el número de Froude. Entonces, veamos. Si el número de Froude es mayor que 1 y el número de Reynolds es mayor que 2000, entonces estamos ante un flujo. Ahí revisan esta tablita, pequeña tablita donde están los tipos de flujo dependiendo del número de Froude y número de Reynolds, pero en este caso es un flujo que está en un régimen turbulento y que es supercrítico, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a denominar flujo supercrítico turbulento. Entonces flujo supercrítico turbulento. Y con eso ya tenemos clasificado nuestra primer sección. Entonces, ahora vayamos a la segunda sección. Entonces, esta es la sección 1. Sección 1. Y ahora vamos con la sección 2. Entonces, para la sección 2 vamos a hacer el mismo procedimiento. Sin embargo, antes vamos a calcular el número de Froude, porque en el caso anterior ya lo teníamos calculado, pero para este caso no. Entonces empecemos en orden para no alargar tanto el ejemplo y calculemos primero la profundidad hidráulica de la sección 2 y esto va a ser igual, otra vez, área mojada en el punto 2 o en la sección 2 dividido el espejo de agua en la sección 2. Como habíamos explicado anteriormente, el espejo de agua, como es un canal rectangular, se va a mantener. Entonces esto va a ser igual, área mojada tengo 3 de base y 2.26 de altura, que lo tengo calculado en el inciso C. Perdón, en el inciso B. Entonces, tengo 2.26 metros. Dividido el espejo de agua, ¿verdad? Que en este caso, como habíamos dicho, sigue siendo 3 metros. Y esto va a ser igual, 3 y 3 se cancelan y me queda 2.26 metros de profundidad hidráulica. Una vez tengo la profundidad hidráulica calculada, ya puedo calcular el número de Froude. Entonces, el número de Froude en la sección 2 es igual a la velocidad en 2. La velocidad en 2 ya la tengo calculada también, es de 2.65. Entonces tengo 2.65 metros por segundo dividido la raíz de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo, multiplicado por la profundidad hidráulica, que es de 2.26. Y esto me va a dar como resultado un valor de 0.56. Muy bien, ya tengo un número de Froude. Ahora lo que me queda calcular es el número de Reynolds. Entonces, para calcular el número de Reynolds, yo lo primero que debo hacer es calcular el radio hidráulico para esta nueva sección. Entonces, el radio hidráulico para la sección 2 va a ser igual al área mojada partido el perímetro mojado. Y esto va a ser igual, nuevamente 3 de base, 2.26 de profundidad, dividido perímetro mojado, que es 2.26 por 2, más 3 metros. Y esto me va a dar igual a 0.90 metros de radio hidráulico. Una vez tengo eso,
vengo y calculo el número de Reynolds. El número de Reynolds en la sección 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el radio hidráulico 2 dividido viscosidad cinemática. Y esto va a ser igual, velocidad en 2.65 metros sobre segundo por radio hidráulico 0.90 metros dividido la viscosidad, que es de 1.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y esto va a ser igual a 2.07 por 10 elevado a la 6. Entonces ahí ya tengo yo el número de Reynolds calculado. Por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde? Pues corresponde definir el tipo de flujo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir nuevamente. Si el número de Froude 2 es menor que 1, porque recuerden me dio 0.56, y el número de Reynolds en la sección 2 es mayor que 2000, porque 2.07 por 10 a la 6 es mayor que 2000, entonces yo acá tengo una condición subcrítica para un flujo turbulento. Entonces yo aquí tengo un flujo subcrítico turbulento. Veamos lo interesante de esto. Y de esa manera nosotros ya tenemos clasificados nuestros tipos de flujo. Entonces veamos que el salto hidráulico, los ejercicios para salto hidráulico son relativamente sencillos. Básicamente hay que tener cuidado únicamente en la sección del canal. En este caso era sección rectangular. Sin embargo, si fuera cualquier otro tipo de figura geométrica, hay que tener cuidado con el espejo de agua, que sería este, ya que sería variable. Si yo tuviera una forma triangular, dependiendo de la profundidad, ese espejo de agua va a ir cambiando. Lo mismo pasa con secciones trapezoidales, lo mismo, y lo mismo pasa con secciones circulares. Siempre ese valor de t va a ser variable, a excepción de canales cuadrados o rectangulares. Bueno, una vez aclarado eso, aquí termina el ejemplo y nos vemos en un próximo ejemplo.